Bueno, pues nuevamente damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos muy contentos y muy contentas de poder transmitir nuestro primer conversatorio de este seminario permanente interdisciplinario, perdón, Cuatro miradas a la ciencia. Y bueno, pues el afán de este seminario justo es tener esta interdisciplinariedad entre nosotros, nosotras, para construir pensamientos científicos, pensamientos críticos. Y bueno, pues en este primer conversatorio vamos a tener con nosotros, con nosotras, a la maestra Yadira Hernández, a la maestra Catalina Carmona y al maestro Alan Pérez. Voy a dejar de compartir para que en este momento podamos escuchar a nuestra querida maestra Yadira Hernández, que, bueno, ella nos va a presentar justamente cómo han sido esta formación de 10 años hacia la interdisciplinariedad. Va a presentar este proyecto de estas cuatro miradas a la ciencia y bueno, pues sin más preámbulos, vamos a escuchar a la maestra Yadira. Muchas gracias, maestra. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Es todo suyo el micrófono, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carla, encantada. Buenas tardes a todos y a todas. Es de verdad un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, la intención de este primer conversatorio, como ustedes lo van a ver en un poquito más adelante, es compartir con ustedes algunas ideas que además ya se tradujeron en productos o en actividades y que ustedes tengan la oportunidad de tomar algunas notas y a lo mejor de allí surgen sus propias nuevas ideas y estamos aquí para servirles. Tengo el placer de presentarles a la maestra Catalina Carmona, quien va a estar en este conversatorio también y ya tiene pues varios años trabajando con el proyecto de Cuatro Miradas a la Ciencia, y al maestro Alan Javier Pérez, que también por un tiempo bastante prolongado me ha hecho el gigantesco favor de estar trabajando, colaborando de manera muy fuerte y significativa con nosotros. Entonces, pues bueno, bienvenidos, bienvenidas y vamos a empezar. Yo creo que vamos a dar lugar a preguntas a lo largo de, solamente permítanos como terminar un bloquecito y entonces damos lugar a sus preguntas, comentarios, etcétera, y luego otro pequeño bloque y así, ¿sí? Para que esto sea realmente una conversación, una interlocución, no de tres, sino de varios, de todos nosotros. Entonces, bueno, voy a compartirles la pantalla. En un momento para ponerla ya en forma de presentación. Bien, como me hacía el favor de presentarnos la maestra Carla Jimena, efectivamente somos el equipo de un proyecto académico que se llama Cuatro Miradas a la Ciencia. Y estamos, bueno, nosotros estamos celebrando 10 años de un trabajo que intenta por todos los medios posibles y con toda la alegría caminar hacia la interdisciplinariedad. No hemos llegado, pero seguimos en el intento. Em, Como les decía, somos un equipo de docentes, tanto de investigadores como de estudiantes. Es un proyecto multinivel y esto a lo mejor es una de las cosas que más quisiéramos compartirles, este trabajo tan enriquecedor que va desde nuestros compañeros investigadores, pasa por los docentes tanto de licenciatura como del bachillerato y llega hasta nuestros estudiantes y como ustedes van a ver, muchos de nuestros estudiantes se han integrado como ponentes, como colaboradores, como productores de otras actividades y recursos. Entonces, esto nos ha enriquecido mucho, ¿no? Y el intento, pues, es promover la enseñanza y el aprendizaje interdisciplinar y transversal. Y en este conversatorio lo que vamos a hacer es platicarles experiencias con la idea de
aportarles ideas y que de allí ustedes puedan como en un semillero, ¿no? Tomar y hacer crecer sus propias ideas, sus propios proyectos y también les vamos a compartir algunos productos y a escuchar también sus ideas y todas sus preguntas, ¿no? Bueno, aquí tenemos unos compañeros del SADIR del año pasado y unos de nuestros chicos justo saliendo de una feria de ciencias que tuvimos en febrero, si no me equivoco, de este año. Como les comentaba, sí, todos nosotros venimos de la Nacional Preparatoria, pero también tenemos que agradecer y reconocer el apoyo tremendo que hemos recibido del Instituto de Geociencias, específicamente de la doctora Ana Lanis Álvarez y del ENALT en la persona de la doctora Carmen Contillo, del CAF, por supuesto, y de varias facultades e institutos más, ¿no? Como ustedes van a escuchar un poco más adelante. ¿Qué queremos decir con esto? Sí es bueno voltear y ver en otras entidades, en otras instituciones, qué apoyo podemos encontrar y de qué manera podemos capitalizar. Hemos puesto estos 5 grupos de lo que les vamos a platicar. Vamos a empezar por un portal que estoy a punto de mostrarles con 4 cursos en línea. Todas sus preguntas son bienvenidas en cuanto a cómo está estructurado. Voy a procurar darles así como un panorama rápido, porque esto es una cosa que bien se podría presentar como uno de los trabajos finales, no hecho, sino apenas planeado, apenas empezando el diseño, justificando el diseño, ¿no? Las aulas que también se las vamos a mostrar, más que nada platicar de ellas, unos cursos que tenemos, que hemos dado y bueno, después el maestro Alan nos va a platicar sobre nuestra participación, perdón, Katy nos va a presentar el tercer simposio de la Tierra, y luego una invitación que tuvimos al primer coloquio de la aprendizaje y enseñanza de las geociencias, etcétera. Entonces hay una variedad acompañada de traducciones, de publicaciones, de elaboración de materiales que tal vez pueda aportarnos algunas ideas. Bueno, entonces voy a empezar por la primera de ellas, que es el portal de 4 miradas a la ciencia. El objetivo de este portal fue y sigue siendo, porque todavía está funcional, es promover la enseñanza y el aprendizaje con enfoque interdisciplinario y transversal. Son 4 cursos autogestivos. Esto está ubicado, como ustedes tienen ahí la liga, si quieren copiarla e ir visitando juntamente conmigo. Ahorita lo vamos a hacer juntos. Son 4 cursos autogestivos en un nivel B1 de lengua que para que sea más comprensible para todos los que no son de lengua, es un nivel intermedio básico, ¿verdad? O sea, se requiere este nivel para poder entender lo que un chico lee de ciencia, en textos que no son totalmente de ciencia, pero tampoco son completamente de divulgación, ya tienen un poquito de más complejidad, como lo van a ver. En este portal hay más de 350 recursos que están todos ellos alojados en la RUE, ¿sí? En la estructura, como les decía, son 4 cursos. Hay uno de química en alemán, de ecología y cultura en francés, aunque no está muy definida ni la ecología ni la cultura, ustedes lo van a ver, ahí están las lecturas. De neurociencias es una introducción a las neurociencias en inglés y también un curso introductorio a las neurociencias en italiano. Entonces, pues si gustan, vamos a este curso. Sí se vinieron conmigo, sí, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo el curso conmigo? Sí, Sí, ¿verdad? Yanira. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, como pueden ver, ahí está el carrusel. Ahí se nos anuncian los 4 cursos. Se puede entrar en cualquiera de estos o se puede entrar aquí. Todos los cursos tienen exactamente las mismas secciones, ¿no? Entonces, aquí está, por ejemplo, los contenidos del curso de inglés, una introducción al cerebro, luego a lo que son los sentidos, el pensamiento, el comportamiento. Vienen aquí todas estas lecturas,
un recorrido por, digamos, el periodo de vida y de ello se tomó el tema del estrés y luego algunos desórdenes y enfermedades como los que tenemos ahí. Les comento, ¿cómo se diseñó? Bueno, escogimos primero un texto. Este texto que nos sirve de base, y voy a tomar ahorita luego el primero, para que lo vayan ustedes viendo, este texto que nos sirve de base es original, es una propiedad original de la Sociedad de Neurociencias. Pedimos el permiso, nos lo extendieron por escrito, nos dieron toda libertad sabiendo que era para la UNAM y que era para impartir cursos gratuitos. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Como equipo, porque no es trabajo de una sola persona, como equipo empezamos a identificar las palabras que les costaban más trabajo a los jóvenes, que no les era posible inferir en ese momento. Para ello hicimos varias pruebas con diferentes grupos en diferentes prepas e identificamos las palabras que aquí tienen una liga. Entonces, si damos en la liga, nos da ya la definición en inglés también. La idea es ir construyendo el léxico en la lengua extranjera. Así es que tenemos toda esta lectura, que como pueden ver no es precisamente breve, es solamente un capítulo. Toda ella tiene estas ligas y después podemos abrir aquí y de esta forma tenemos la navegación, ¿no? Esto ahora ya se hace de maneras mucho más atractivas con las nuevas apps y todo esto. En el lapicito tenemos los ejercicios. Los ejercicios, por ejemplo, para esta sección. Entonces, si ustedes integran un equipo con un maestro de lengua, ¿no? Y estoy pensando que a lo mejor un maestro o maestra de literatura puede precisamente aportar algunas estrategias en cuanto a cómo enfrentar el texto. Un maestro, maestra o un docente de lenguas extranjeras, bueno, nosotros tenemos nuestra propia forma, que es empezamos por la terminología, ¿no? Y la terminología vamos trabajándola por básicamente repetición creativa. Esto es, el mismo grupo de términos o de lenguaje especializado, una y otra vez aparecen en diferentes ejercicios. Con esto estamos promoviendo la repetición creativa. Esto es, sí repite, pero no repite siempre de la misma forma, ¿no? De esta manera tenemos entonces el cerebro funcionando antes de que se nos vayan a dormir, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Bueno, podemos construir un curso interdisciplinariamente en donde intervengan aquellos docentes que son los que están aportando el contenido y aquellos docentes que están aportando con qué procesos cognitivos vamos a adquirir este contenido, ¿no? Acá de este lado tenemos una serie de juegos que ahorita no les muestro. No sé si ahorita están funcionando, soy sincera, pero son juegos de los que jugábamos a mano cuando ya hace muchos años, ¿no? Aquí se tradujeron en su forma virtual. Y bueno, finalmente tenemos el glosario completo para que se imprima y por último tenemos las referencias. Bueno, entonces este es el portal de una manera muy somera, ¿no? Y cada uno de los cursos tiene poco más o menos lo mismo. Um, Perdón. Aquí. Ok. Ahora, vamos a las aulas Moodle. Todos nosotros hemos trabajado y sufrido con Moodle. Bueno, en Moodle tenemos varias aulas, pero estas son las que, si ustedes gustan, ahorita les dejamos en el chat bueno, pero es que no pueden ingresar. Tenemos desarrollado completo el curso de área 2 para inglés sexto, ¿no? Y entonces cada trimestre aborda una materia de las del área. Primer trimestre abordamos biología, segundo química, tercero anatomía. ¿Y cómo es que se construye el curso? Sobre la base del programa institucional de inglés, porque la materia en la que está radicada es inglés, pero abordamos la gramática que viene en el programa, pero las lecturas son lecturas de estas tres materias.
Por supuesto, se trabajan con compañeros de biología, de química y de anatomía en la selección de las lecturas por su contenido y por su contenido gramatical y terminológico, ¿no? Y abordamos nuevamente la terminología del área de una manera privilegiada, con mucho énfasis, y se hacen prácticas. Por allí ya no nos va a dar tiempo, pero tenemos prácticas de biología, prácticas de química, y hemos llegado a hacer disecciones en el salón de lengua, pero todo se hace en inglés, siguiendo todo el protocolo del laboratorio y llevando a cabo la práctica en la lengua extranjera. Ustedes tienen frente a su vista la descripción de otra aula que tenemos, se llama Desarrollo de habilidades para la búsqueda de información científica en lengua extranjera, por eso preferimos decirle DH Bicle. ¿Y qué es lo que hacemos con este curso? Es introducir a los chicos a un uso correcto, productivo, significativo de HGPT, al uso de Research Rabbit y al uso de Elicit. ¿Y cómo lo hacemos? Planteando proyectos de investigación interdisciplinar. Ellos eligen el tema, nosotros les ayudamos justamente a integrar la parte interdisciplinaria y luego empiezan a realizar toda esta investigación a nivel documental. Por último, tenemos el de Human Brain in Space, que al ratito Katy les va a hablar de él. Es otra aula que está dirigida a área 1 y 2. Esta aula tiene un nivel más alto porque es para chicos de inglés avanzado con un B2 más o menos. Y allí abordamos contenidos de física, matemáticas, anatomía y fisiología. Y el tema central es efectos de una larga exposición a la microgravedad en el cerebro humano. Con esto fuimos invitados, ya Katy les platicará, a un evento nacional y nuestros jóvenes de verdad se llevaron una experiencia muy bonita. La estructura entonces es básicamente la misma. El primero que les muestro es largo, es para 90 horas. Los otros dos son para cursos de 20 horas y el énfasis siempre está en la cuestión de ciencia, terminología, contenidos, procesos y todo el material se elige interdisciplinariamente y se expone en la lengua extranjera. Cualquier duda, con mucho gusto estoy para servirles. Aquí están los componentes de los cursos. Como les decía, la terminología. Les damos 27 estrategias léxicas que no son más que 27 procesos cognitivos que subyacen a la adquisición de la lengua y que son justamente aplicables a la adquisición de conocimiento de tipo declarativo en cualquier asignatura, ¿no? La parte de indagación, la parte de lectura y la parte de escritura en la cual, voy a ser honesta, poco hemos incursionado por cuestión de tiempo. Y bueno, pues aquí nada más les dejo ya unas fotos. Aquí los chicos del medio están justamente tomando el curso de investigación documental en línea, ¿no? Tenemos algunas otras cosas, pero voy a suspender para poder dar lugar entonces a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, maestra Yadira. Muy interesante realmente el proyecto. Supongo que este proyecto se construyó a lo largo de cierto tiempo o se construyó durante un ciclo escolar. ¿Cómo fue la construcción de esta plataforma o bueno, de justo de este portal? El portal de Cuatro Miradas, nosotros lo veníamos trabajando con textos impresos en el aula. Después resultó que tenía yo en un grupo de área 1 varios chicos que estaban tomando la opción técnica de informática. Y entonces se acercaba el momento en que ellos tienen que graduarse, hacer una especie de servicio social. Y yo me acerqué con DGTIC y ellos me dieron la oportunidad de que se les fueran allí a trabajar a DGTIC y se les iba a dar el valor suficiente para poder recibir su certificado. Pero en DGTIC me decían, ¿pero qué quieres que los pongamos a hacer? No, pues vamos a construir esto en línea, ¿no? Y entonces Wow. fueron los jóvenes los que, dirigidos por la ingeniera Valenzuela, construyeron los 4 cursos. Entonces fue ganancia por todas partes y el trabajo de la construcción del portal debe haber llevado más o menos 3 meses.
Wow, muy interesante porque entonces fueron los mismos jóvenes que construyeron este portal, entonces, pues son recursos que ellos diseñan, crean atractivos para ellos, ¿no? Y bueno, ahorita que estábamos viendo cómo está conformado el portal, me surge también la duda si al momento de hacer sus ejercicios hay alguna parte donde ellos se autocorrigen o pueden ver las respuestas correctas o cómo saben si está correcto lo que están contestando dentro de los ejercicios que corresponde a cada tema. Y desgraciadamente ese es el talón de Aquiles del portal, pero es justo donde ustedes podrían incursionar, ¿no? Crear su propio curso y diseñar sus propios actividades y recursos interactivos para poder autocalificarse o evaluarse. Nosotros no tuvimos esa oportunidad en la RUA y entonces lo que hacíamos era trabajar en clase, bueno, no en clase, sino Claro. presencialmente en prepa y pues yo estaba allí monitoreando, ¿no? Su trabajo, Ujú. terminaban un ejercicio y yo iba y se tenía que hacer a la antigüita, ¿no? Porque no, desgraciadamente no tiene forma de recibir la evaluación, ni de guardar los Mm, resultados. mm. Bueno, pero de alguna forma ya el docente puede diseñar su clase que vaya en torno a lo mejor a una coevaluación, a una heteroevaluación. Mm. Exactamente. Ujú. Pues muchas gracias, maestra Yadira. Y bueno, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Háganoslo saber ya sea en el chat o levantando su mano para que podamos darle la palabra. Recordando que, bueno, el esquema de nuestro seminario es a través de un conversatorio en donde la idea es que formemos estos diálogos y podamos ir extrayendo respuestas a nuestras preguntas de forma casi directa, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, alguna aportación. Si no, pues, si me permite, maestra Yadira, continuamos entonces. Sí, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, entonces, si no hay alguna pregunta, déjenme checar aquí en el chat. Creo Acá que no sí. tenemos. Ujú. Vamos a continuar entonces pues con la maestra Catalina Carmona, quien nos va a platicar justamente de lo que habíamos escuchado de la maestra Yadira. Ya nos compartirás ampliamente, Katy, cuál es el proyecto. Bastante interesante también que se derivó y que además, bueno, tuvieron ustedes ahí una invitación interesante a partir del trabajo que hicieron con el estudiantado. Entonces, muchas gracias, maestra Catalina. La escuchamos. Pues sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes, ¿no? En este primer conversatorio, ¿no? Al que, pues, les hemos invitado con mucho gusto y queremos compartirles un poco de esta experiencia, ¿no? Que sigue creciendo realmente en todo lo que hacemos. Y como bien lo mencionó Yadir hace rato, la interdisciplina se va construyendo poco a poco. No es sencillo y todo tiene justamente un punto en el que no hay que darse por vencidos, ¿no? Aquí yo continúo un poco con esta parte que es importante para iniciar, ¿no? Y para iniciar y para continuar. Y eso es la interacción entre docentes. Cuando yo me uní al proyecto de Cuatro Miradas, ya había personas, obviamente, personas que hicieron todo este portal, todo este trabajo, estudiantes, ¿no? Yo llegué posteriormente y en ese momento pues trabajamos para iniciar justamente Yadira y yo con esta parte, ¿no? De química e inglés. Ventaja, y tengo que mencionarlo, es que Yadira y yo compartimos grupos en el mismo plantel y eso también te ayuda, ¿no? Sé que cuando no compartimos grupos puede ser más complicado, sin embargo, se puede hacer, pero hay que tener mucha comunicación. Creo que es esta interacción entre docentes una clave justamente para un trabajo interdisciplinar. Y aquí un poco, ¿no? De lo que decíamos nosotros, ¿no? Cuando iniciamos y platicábamos y de repente teníamos alguna cuestión, decíamos, pues vamos a tomar el café, y efectivamente era tomar el café para platicar sobre lo que esperábamos, ¿no?
poder intercalar entre ambas asignaturas, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pues es que en química, ¿no? Pues tengo conceptos, tengo la idea de que los chicos razonen, que tengan este pensamiento abstracto, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Mientras que en inglés decíamos, ok, pues la terminología, la lectura, el reciclaje de términos, ¿no? Y que no solamente se queden en la parte de ciencia, entre otras cosas, perdón. Y decíamos, bueno, entre ambas entonces podemos construir y podemos aplicar, ¿no? Entonces, fue así nuestro inicio. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y de ahí entonces empezamos a trabajar, ¿no? A trabajar un poco con nuestros materiales. Ambas coincidimos en trabajar en aulas Moodle, ¿no? Y eso pues también fue una ventaja porque entonces lo que decidimos fue hacer una sola, ¿no? Para tener ahí materiales en las que nuestros grupos ingresaran y de entrada tuvieran el material para ambas asignaturas y algunas tareas, no digo que todas, en las que eran calificadas y pues eran calificadas para dos asignaturas en lugar de para una sola, ¿no? Empezamos a ver desde los videos, el podcast, el portal incluso de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, que realmente brinda un material impresionante, de verdad, no, sí hay cosas que nos ayudan y nos ayudan mucho, ¿no? Y esto, con esto queremos decir es que no todo hay que hacerlo, también hay que buscar las cosas y ya de ahí derivar nuestras estrategias, ¿no? De ahí, pues en el salón, pues empezamos a trabajar, ¿no? Sobre ciertas temáticas, ¿no? Desde los conceptos básicos, aquí era en su momento el modelo nanoscópico, ¿no? Y este poder de abstracción. Y de manera híbrida, ¿no? Íbamos trabajando pues en el salón, en el laboratorio, en la casa. En el salón no solamente considerando química, sino también en el aula de inglés, ¿no? Y esta parte, ¿no? Bueno, nuestra lógica hacia lo que íbamos trabajando y de ahí nos íbamos a lo que llamamos el reciclaje, ¿no? Bueno, toda esta terminología para qué se emplea, con qué se relaciona, eh, cómo se observa desde otro punto de vista que no sea la ciencia, ¿no? Y de ahí generar justamente nuestras estrategias mediante preguntas y respuestas. Y de ahí pues a la práctica, ¿no? A seguir buscando y a seguir elaborando. Aquí algo que considero importante es que es un trabajo que está todo el tiempo, es un trabajo que siempre está en construcción. La siguiente, por favor. Y bueno, y efectivamente llega un punto en el que, pues unos años después, ya trabajando, pues llegamos hasta un programa institucional, ¿no? Eh, ay, es este programa institucional de iniciación temporal de investigación, ¿no? Que fueron el 23-24 y trabajamos efectivamente sobre la microgravedad y su efecto, ¿no? En el organismo humano. Esto fue con nuestros estudiantes de sexto año para áreas 1 y 2. La siguiente. Y entonces nuestra metodología fue la siguiente, ¿no? Pues de entrada, si se fijan, yo soy profesora del Colegio de Química y curiosamente cuando nos metimos a este aspecto, pues empezamos con la parte de física, ¿no? Entonces fue estudiar, entender lo que se veía, llegar a estos términos de microgravedad, ¿no? Todo en Moodle, efectivamente. Eh, Fue empezar a interaccionar entonces con otras cuestiones, que no solamente es tu asignatura, pero de ahí lo derivábamos siempre hacia algo que queríamos, ¿no? Y entonces, importante era algo que queríamos al inicio nosotros como base para que posteriormente los chicos, ¿no? Trabajaran sobre uno de sus proyectos definiendo lo que les interesaba, ¿no? Aquí sí tenemos que decirlo, este PIET solamente se encaminaba a unos estudiantes, no a un grupo entero, dado que era la generación de proyectos de parte de ellos. Y eso involucraba entonces el segundo punto, que es la búsqueda de información en bases de datos de VideoNam, ¿no? Aquí hay toda una metodología en la que fui aprendiendo junto con el grupo de Cuatro Miradas, ¿no? Trabajándolo. Estas estrategias están justamente en lo que les mencionaba Yadir al inicio, en todo lo que es el sitio, ¿ok? De ahí vimos la presentación de su investigación, primero en un foro estudiantil para que el estudiantado se forjara, ¿no? Poco a poco, rompieran temores que todos tenemos al presentarnos frente a otras personas y más cuando tienes una edad en la que están nuestros estudiantes.
aunque tengan a veces un buen nivel de inglés, también les cuesta trabajo y a veces el punto es también, como yo les decía, bueno, pues sí, yo también, ¿no? Mi inglés no es como el que escucho, por ejemplo, de Yadira, ¿no? De Dulce, ¿no? Aquí en el grupo. Pero entonces era de que enfrentemos y pongamos, ¿no? Y hagamos todo lo que podamos para estar ahí a la par, ¿no? Y de ahí nos vamos a la anatomía del organismo humano, que fue justamente hacia donde se enfocaron varios, ¿no? Y nos fuimos desde la parte teórica a la parte práctica, porque esa fue una parte que nosotros les dimos con materiales que escogimos. Ahorita van a ver algunos ejemplos. Y de ahí la difusión de sus trabajos ya no en foros estudiantiles que sí se presentaban, sino en otro tipo de foros en los que ya convivían con docentes, investigadores, ¿no? En especial de Juriquilla. La siguiente, por favor. Ok, esta es una de las pantallas que da uno de los estudiantes que tuvimos, que fue Carlos, ¿no? Él fue estudiante de área uno. Y entonces él hablaba justamente sobre estas leyes de Newton, ¿no? Y entonces tenían que hacer presentaciones en pequeñito de ciertos temas, de lo que investigaban bajo obviamente estas estrategias de búsqueda de información, que era lo que interesaba también en su momento, el que supieran buscar, el que supieran pues escribir y plantearlo en un escrito y de ahí derivarlo hacia una presentación, primero entre nosotros como grupo con sus compañeros, ¿no? Para que de ahí tuvieran realimentación y posteriormente se fueran al foro estudiantil. La siguiente, por favor. Este es de otro estudiante, de Juan Pablo, fue estudiante de área 2 y él se encaminó justamente a la afectación, ¿no? De las zonas de cerebro en la materia gris, ¿no? Dada pues la microgravedad, ¿no? Encaminada hacia los astronautas. Y pues vaya, buscaban los artículos que realmente les apoyaran para esto. Siguiente, por favor. Y aquí un poco de lo que hacíamos en las clases, ¿no? Nos enfocamos a una parte fisiológica y como ven aquí el material, ¿no? Que viene de un texto, ¿no? Con lo que los chicos trabajaban, si ustedes se fijan un poquito, es para que ellos coloreen, ¿no? De acuerdo a cierta estructura que muestra. Y entonces eso les servía para ir ubicando, pues justamente toda la parte del órgano, en este caso del corazón, ¿no? Y exponían, ¿no? Mediante equipos, haciendo sus diagramas, como ven, alguna vez los llevaban en las tabletas, ¿no? Para mostrar, o sea, se apoyaban y de ahí se derivaban hacia el pizarrón para estar dibujando, ¿no? Y explicar con sus palabras, ¿no? Todo esto en inglés, ¿no? El trabajo que mostraban y eso era muy interesante porque pues poco a poco, ¿no? Se van forjando al estar pasando enfrente con sus compañeros. Pero algo importante aquí también es que justamente es elegir estos materiales que de repente, pues, eh, no tenemos y si a veces no cumplen lo que queremos es irlos diseñando. El diseño de materiales se lleva su tiempo, no es sencillo, porque además de que uno los diseña por primera vez, es probarlos, ¿no? Y el probarlos implica probarlos con estudiantes porque están dirigidos a ellos, hacer las correcciones, volver a retomarlo, así que es todo un proceso que efectivamente no es inmediato y entonces hay que tenernos paciencia para ir generando nuestros propios materiales, ¿no? Y poco a poco creo que se van puliendo las cosas. La siguiente, por favor. Aquí entonces llega, después de que estaban exponiendo entre nosotros, ya se presentan en este coloquio estudiantil de aprendizaje integrado que se generó en la preparatoria. Em, Hicieron algunos trípticos con la información y de ahí esta información se quedó en un Padlet para que entre ellos se preguntaran cosas sobre el tema, porque ellos exponían en este coloquio pero pues los tiempos no eran como que para que estuvieran mucho tiempo, así que pues hacían sus preguntas en el Padlet y los chicos que encargados del tema, entonces le daban respuesta, ¿no? En otra lengua. Entonces también era interesante que quedara ahí su texto en escrito, ¿no? Como evidencia del trabajo que podían hacer. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues se presentaron en foros. Uno de ellos fue primero el tercer coloquio internacional de lenguas, lenguajes y ciencia, que está organizado aquí en Prepa 5, ¿no? Por el grupo de Cuatro Miradas, ¿no? Y pues presentaban aquí, al igual que en el otro que fue en el tercer simposio de la Tierra,
que aquí fuimos invitados realmente por parte de Juriquilla para que los chicos presentaran, dado la temática que estaban llevando a cabo, eh, el presentar sus trabajos ahora de aquel lado. Y eso fue una experiencia que hace mucho tiempo, al menos yo ya no hacía, ¿no? El sacar estudiantes a que presentaran fuera. Fue algo muy lindo, porque además la convivencia es otra. Y también el temple que ya tenían, ¿no? Creo que se mostraba al estar allá, al estar viendo cómo presentaban chicos de posgrado, ¿no? No solamente estudiantes de preparatoria, sino algunos eran de posgrado, otros eran los investigadores, ¿no? El estar en un ambiente de congreso, ¿no? O, perdón, de simposio, ¿no? Fue muy interesante. La siguiente, por favor. Y entonces, pues aquí estábamos, ¿no? Invitados, la verdad es que contentos. Algunos papás fueron con nosotros porque finalmente todavía cuesta, ¿no? Para muchos el dejar a los chicos solos salir. Como todo, hay un riesgo, pero realmente vale la pena, ¿no? En las instalaciones además les dieron un pequeño recorrido porque pues no había mucho tiempo, solamente fuimos de entrada por salida. La siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues divulgar su trabajo, ¿no? Que hicieron a lo largo del ciclo escolar. Se presentaron finalmente 12 carteles de divulgación y 23 pechacucha. Esta parte del pechacucha, que también la aprendí aquí en Cuatro Miradas con el grupo, ¿no? Son presentaciones que realmente tienen todo mi respeto porque hay que ensayarlas, de verdad ensayarlas, ¿no? Son 20 diapositivas y cada diapositiva tiene 20 segundos para presentar el tema, ¿no? Y van bajo tiempo, van bajo cierto rigor. Y entonces vemos a nuestros estudiantes trabajar. La siguiente, por favor. Ah, todo este fue el grupo de Prepa 5. Aquí fuimos invitados. Por aquí están unos profesores porque también presentaron su proyecto que tenían muy interesante, ¿no? Mili Rebe, ¿no? Eh, y vaya, ahí estuvimos todos presentes en este evento, ¿no? Muy contentos. La siguiente. Nuestros chicos, ¿no? En la parte izquierda no están en Pechacucha presentando sus temáticas, llevaban sus aparatos porque pues había que llevarlos, no tenían allá el medio para que a cada uno le dieran una máquina, pero los chicos felices ya sea con sus labs o con sus tabletas, pero presentaban y corrían y vayan. Realmente pues estuvieron cuando les tocó estuvieron que ya no tenían tiempo de descansar, al igual que con sus carteles que algunos mostraron. La siguiente, por favor. Y bueno, hasta aquí por el momento. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, maestra Katy. Muy interesante todo el trabajo que se hizo. Además, bueno, pues que lo que observamos es que este trabajo fue de forma interdisciplinaria, ¿no? Y entonces, bueno, aquí la pregunta que me surge es, ¿se hizo únicamente con los grupos que se compartían dentro del idioma? ¿Este se fue extendiendo, se fue generalizando? ¿Cómo fue el trabajo ahí? El que trabajábamos inicialmente fue con estos grupos de avanzado, ¿no? Eran en un inglés avanzado, pero al compartir grupos, eso ayudó a que otros más se integraran al final, ¿no? No estando en grupo avanzado, pero se integraron y estuvieron interesados y además se extendió todavía más. Incluso no solamente inglés, tuvimos estudiantes que fueron de italiano, ¿no? Y de francés. Entonces, se extendió con otros profesores que afortunadamente también son del programa de Cuatro Miradas, ¿no? Incluso son de los que posteriormente ahorita van a hablar seguramente con los libros. Pero entonces se incorporaron, incluso algunos que, pues, como les comentaban sus compañeros, que estaban en las clases, que estaban estudiando y que presentaban en otros sitios, curiosamente llegaban de invitados, ¿no? Con Yadira, maestra, ¿puedo pasar a su clase? Y pues se quedaban y entonces se fueron enrolando en el trabajo de los otros y eso fue muy gratificante porque no es que además tuvieran que tener una calificación con nosotras, curiosamente, ¿no? Sino que se incorporaban porque les agradaba, ¿no? El poder pensar en hacer algo así, en algo diferente y también es muy gratificante. Sí, es decir, que se fueron contagiando y entonces fueron pasando la voz del trabajo tan interesante, encontrarle un sentido al idioma y aplicado a sus intereses, porque lo que estamos escuchando también es que fueron con chicos de área 2 principalmente. Así es.
sí, área uno y área 2 fueron los que encabezaron, ¿no? Y sí, realmente así quedaron solamente, pero sí, ya no, curiosamente, ¿no? Fueron llamados pues por los mismos estudiantes, ¿no? Por lo que comentaban que Ujú. hacían y eso les llamaba la atención. Así que bueno, al final tuvimos ahí invitados, lo cual fue realmente interesante, sobre todo para irnos allá a Juriquilla. Wow, wow. Pues Yo muchas quisiera, gracias, si me permiten maestra rápido, Yadira. tratando de aportar como la mirada que posiblemente, o ampliar, porque Katy ha hecho mucho y dicho mucho, pero a lo mejor si me permiten enriquecer un poquito más sobre los que nuestros compañeros que nos escuchan y compañeras que nos escuchan, ¿cómo podría hacerse? Bueno, hay todo un proceso atrás, yo creo que eso es muy claro y Katy lo puso muy bien en su primera diapositiva, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de combinar, conjugar, articular lenguas y ciencia, pues yo no sé ciencia, honestamente, ¿verdad? Yo aquí tengo nada más unas pinceladas, pero los chicos son los que están aprendiendo y Katy pues es la experta, ¿no? O cuando hemos trabajado con compañeros de otros colegios de ciencia también, ¿qué es lo que hacemos? Como Katy lo explicó, entonces se construye el contenido básico en ciencia y se retoma en la lengua extranjera. Se avanza un poco más en ciencia y se retoma en la lengua extranjera. Entonces, lo que se está haciendo es, aparte de un reciclaje que ya de por sí tiene muchas ventajas para el aprendizaje, también se está profundizando el nivel de representación a nivel mental, pues. ¿Por qué? Porque ahora las conexiones se establecen no solamente en una lengua, sino en dos, ¿no? Y esto deriva en que hay mucho más habilidad para entender cosas que todavía no se les han enseñado. Esto es una constante que hemos visto en los chicos. Entonces, uno les da la base, retoma la base, retoma y de repente empiezan ellos a avanzar por su cuenta. Este proceso es algo que quisiéramos compartirles y con gusto todas sus preguntas, tratando tratando de aportar ideas. Claro, ay, Sí, perdón, ¿puedo decir sí, algo, Carla? sí, claro, Y, maestra. y justamente es esto, ahorita Yadira, y siempre lo he dicho, que dice que no sabe ciencia, pero creo que es otra cosa. Creo que realmente todos al trabajar de esta manera vamos aprendiendo de todos, ¿no? Y vamos comprendiendo y vamos aportando. Y, pero realmente es interesante cómo además vas cambiando muchas cosas, ¿no? Yo decía, pues sí, estas estrategias que aprendí, ¿no? Y que reafirmas y entonces, le tengo que poner más atención a esto, ¿no? Porque a lo mejor lo haces, pero no te das cuenta de ello, ¿no? Porque siempre lo has hecho tal vez por tu área, ¿no? Entonces, aquí tengo que encaminarlo a esto. Entonces, lo trabajo de esta manera también. Eh, es un escucharte, es un estarte siempre como que escuchando a tu compañero docente y a tus alumnos, ¿no? Por eso los materiales son tan difíciles de hacer. Bajo mi punto de vista, todo material que deriva del grupo, realmente para que salga es porque llevó todo un trabajo detrás muy amplio. Y yo sigo diciendo que todo material es algo que vale oro, ¿no? Para todos aquellos que hacen materiales y creo que lo saben. No es sencillo y eso hay que considerarlo, ¿no? Y es poco a poco, ¿no? Y tal vez un poco nuestra idea de este seminario es que también veamos en este primer año sus proyectos solamente. El proyecto es algo que se requiere tiempo, se requiere darse el espacio para pensarlo, ¿no? Y tal vez para reconstruirlo en su momento y que diga, no, por aquí no iba, ¿no? Y ya aplicarlo y después de aplicarlo, evaluarlo, ¿no? Y eso va a ser muy interesante también, saber eso que pase posteriormente. Sí, claro, el impacto que va teniendo, así como ahorita lo que ustedes nos presentan, que fue entonces esparciéndose entre otros compañeros y compañeras a tal modo de que quisieran participar o bien quisieran estar ahí, aprender y observar lo que otros compañeros y compañeras habían trabajado. Qué interesante. No sé si dentro de, pues de los compañeros y compañeras que están aquí, alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Pueden abrir su micrófono directamente si así lo desean. Y mientras se animan, aquí la maestra
Miriam Mejía dice, muchas felicidades a todos los organizadores. Ha sido un trabajo muy integrador. Los alumnos se sienten muy orgullosos de sus trabajos. Maestra Yadira. Muchas gracias, maestra Miriam, y muchas gracias, Carla, por la palabra. Comentar, miren, por ejemplo, hablando de algunas experiencias que pudieran convertirse en ideas, en un momento más, el maestro Alan les va a platicar sobre 25 traducciones que tenemos publicadas con el INGEO, el Instituto Nacional de Geociencias. Y hoy en la mañana estaba yo dando clase a un grupo de Área uno que es especialmente distraído. Y la verdad que todo el primer periodo estuvimos trabajando así al pie de la letra del programa para sentar la base y ahorita que es segundo periodo, bueno, ya empezamos hoy, eh, empezamos a trabajar con experimentos. Entonces llegaron los chicos y yo ya tenía todo mi tendido en el aula de lengua extranjera, ¿no? Para hacer un primer experimento. Y es de estos experimentos que tienen conceptos de física que ellos ya vieron en su clase de física, pero que algunos de esos conceptos los tienen aprendidos para el examen, pero en cambio tienen conceptos erróneos que contradicen los conceptos correctos. Entonces el experimento se llama ¿Esta botella está vacía? Y ustedes lo van a ver en el primer librito que va a presentar el maestro Alan. De verdad se transforma la clase de lengua, se transforma por completo en otra cosa. Cuando los chicos llegan y ven todo para el experimento, y bueno, estaban y llevaron invitados, como decía Katy, llevaron dos invitados, porque ya se había corrido la voz que íbamos a hacer experimentos en inglés. Después de hacer el experimento y de destruir la misconception, o sea, el concepto equivocado, hicimos un reporte de práctica en inglés siguiendo el bosquejo clásico de algunas universidades de Estados Unidos. Entonces, es algo muy sencillo que respeta el contenido del programa y sin embargo le da por completo la vuelta a los cursos tanto de física como de inglés. Es nada más como una introducción, Alan, perdón. Muchas gracias, maestra Yadira. Y creo que aquí es donde se rompe entonces esta línea en donde cada docente enseña desde su propia estructura y entonces podemos justamente hablar de esta interdisciplinariedad. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora al maestro Alan Javier Pérez, que justo, como decía la maestra Yadira, nos va a hablar de estas traducciones que se han hecho a estos idiomas de alemán, francés, italiano, inglés. Maestro Alan, lo escuchamos. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. En verdad agradecemos infinitamente su participación y su asistencia en este seminario. La verdad es que lo importante de todas estas actividades académicas es crecer como comunidad, porque todos estamos en la misma institución y todas y todos pues aprendemos mutuamente. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia. Como bien lo comenta tanto la maestra Carla como la doctora Yadira, voy a platicar un poco de las publicaciones que se tienen. Pero antes de ello, vamos a hacer como una pausa y vamos a ir jalando el hilo conductor de esta primera sesión de este seminario en el cual se pretende fomentar la cuestión de la interdisciplina. Como ustedes saben, esta es la sesión número uno y en esta sesión número uno lleva por título Cuatro miradas a la ciencia. 10 años hacia la interdisciplina. Como bien lo comentaba la maestra Catalina, hacer interdisciplina no es algo sencillo, pero tampoco es algo imposible. Entonces, en esta primera sesión de este seminario, lo que se busca es precisamente esto, contar la experiencia que ha surgido a lo largo de 10 años de este proyecto que busca precisamente la interdisciplina y que es una comunidad ya establecida y que va creciendo. Tan es así que en su momento se invitó, como bien lo comenta la maestra Katy, a ella. Posteriormente se me hace la invitación a mí y muy seguramente a muchas y muchos de ustedes que están ahorita van a formar parte de esta comunidad porque es justo lo que se quiere, ir creciendo, ir teniendo esta mirada hacia esta cuestión interdisciplinaria. Por eso esa es la razón de esta sesión número uno, ver qué se ha hecho en estos 10 años
y tomar ideas para poder seguir construyendo muchos años más esta cuestión de fomentar la interdisciplina en la Escuela Nacional Preparatoria que se está haciendo y es importante como tener esta comunicación, el compartir. ¿Para qué? Para que sirvan como anclajes y que nosotros podamos seguir construyendo otras cuestiones, otros proyectos destinados hacia la cuestión de la interdisciplina. Entonces, ese es el objetivo de esta primera sesión. En las posteriores sesiones, pues lo que se va a buscar va a ser precisamente eso, tener otras miradas de cómo se está trabajando la interdisciplina dentro de la Escuela Nacional Preparatoria o dentro de la misma universidad. Una vez dicho esto, pues voy a comenzar con una cita de la UNESCO. Ustedes sabrán que el 5 de octubre es el Día Mundial de la y del Docente, y entonces ahí la UNESCO decía que la educación en la actualidad busca varias cuestiones, entre ellas, número uno, la colaboración. Si ustedes lo han notado con lo que ha comentado la doctora Yadira y la maestra Catalina, pues ha sido precisamente esto, la colaboración entre dependencias y entre personas de diferentes áreas del conocimiento. Eso es lo que nos atañe en la educación en la actualidad, buscar justo estas colaboraciones en donde podamos intercambiar conocimiento, visiones con base en las áreas de formación que tenemos y sobre todo entre instituciones. Aquí ya se ha comentado la participación con otras dependencias. Ahorita mucho de estas publicaciones está entre colaboración entre la Nacional Preparatoria con Geociencias, que está allá en Juriquillas. Entonces uno puede decir, ay, pues si la Nacional Preparatoria está aquí prácticamente en la Ciudad de México, ¿qué vamos a hacer hasta allá con Juriquillas, con investigadoras, investigadores? Pues mucho, porque justo ahorita la educación marca esto, ¿no? Esta parte de la colaboración. ¿Qué otra cuestión marca la educación en estos tiempos? La horizontalidad. Es decir, que el docente puede aprender de otros docentes, pero también de las y los estudiantes. Esto lo sabemos, pero ahorita lo que tenemos que hacer es como reafirmarlo. Y lo que propone aquí o lo que expone la maestra Catalina es precisamente esto, que la participación y el trabajo con el estudiantado, pues es un aprendizaje bidireccional entre el estudiantado mismo y también con el docente. Entonces, eso es lo que también debemos de fomentar en nuestros escenarios de aprendizaje, en los proyectos, precisamente esta cuestión de la horizontalidad, es decir, irnos alejando de esa cuestión de que el que lo sabe todo y el que tiene prácticamente el conocimiento objetivo y 100% verdadero es la persona que imparte la docencia. No, tenemos que transitar justo a esa parte de la horizontalidad, primero entre pares y también con nuestro estudiantado. Y otra cuestión que también marca la UNESCO a razón del Día Mundial de la y del Docente, que es el 5 de octubre, también marca la cuestión interdisciplinaria. Y entonces aquí cobra sentido todo lo que se está haciendo en este seminario y en los 10 años que se está trabajando con esta cuestión de cuatro miradas a la ciencia. Con respecto a la cuestión interdisciplinaria, pues nos comenta la UNESCO que los problemas y los fenómenos a los que nos enfrentamos en la actualidad, pues difícilmente se van a poder explicar desde una sola arista. Requieren muchas áreas del conocimiento y del saber para proponer alguna solución, para poder entender el fenómeno. Y entonces la interdisciplina conlleva algo que se conoce en la actualidad como el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es precisamente entender estos fenómenos complejos que, ojo, al decir complejos no significa que sean complicados, sino que están en una interdependencia entre varios sistemas, entre varias disciplinas, y que para que se pueda entender ello, pues necesariamente tenemos que echar mano de la interdisciplina. Un fenómeno complejo, pues es justamente todo esto relacionado a las problemáticas socioambientales que difícilmente se van a poder entender desde una sola arista, sino que necesitan de muchas aristas para poder entender y sobre todo para dar posibles soluciones. Entonces, todo este contexto pues recae justo en lo que pretende este seminario, ir fomentando estas acciones para poder acercarnos a lo que la UNESCO pues nos hace como recomendaciones en la educación en el año 2025. Entonces, una vez dicho este panorama, pues vamos ahora sí con esta cuestión de las publicaciones. Ahí tienen dos códigos QR, pero no se preocupen si ahorita dicen, híjoles, es que por alguna razón no puedo leer el código QR. Ahorita en el chat
les coloco lo que vamos a platicar ahorita en estos minutos. Los experimentos simples para entender una tierra complicada, a la ciencia por las lenguas y también ver algunos trabajos del coloquio de lengua y lenguaje, de lenguas, lenguaje y ciencias que se han alojado en un grupo de Facebook para que tengamos ahí como el repositorio y podamos ver qué se está haciendo en la Nacional Preparatoria referente a la cuestión interdisciplinaria. Y como lo comentaba la doctora Yadira, tomar todo esto como ejemplo para ir construyendo o ir afinando esos proyectos que queremos construir a lo largo de estas semanas en este seminario. Entonces, ahí tienen las ligas, también las tienen aquí por el código QR. El primer código QR precisamente nos lleva a los experimentos simples para entender una tierra complicada. Van a decir que soy un poco cursi y quizá sí lo sea, pero yo cuando leo ese título hasta se me enchina la piel, porque como es de experimentos simples podemos entender una tierra complicada. Y eso involucra no solamente pensar en física, pensar en química, pensar en biología, no, sino realmente es integrar el conocimiento. Y ahorita que veamos algunos ejemplos, pues van a ver esta cuestión de decir, ay, pues sí, sí es cierto, a lo mejor si echo mano de la física, de la química, de la biología, podemos entender esto. Y son experimentos que son un tanto simples y muchas veces a lo mejor le tenemos miedo a los experimentos simples porque podemos inferir de, híjoles, pues es que el experimento es muy simple, pues ¿qué podemos obtener? Pues aquí nos podemos dar cuenta que con experimentos simples, si se conducen y si tienen un objetivo didáctico, podemos entender muchas cosas complejas como nuestro planeta Tierra, que ese sería otro sistema complejo. Insisto, no porque sea complicado, sino porque está interrelacionado con varias aristas que tenemos que entender y que esta red de interrelación tiene una dinámica que es movible, es decir, no es estática y eso pues todavía lo hace más complejo. Y en el siguiente código QR, tenemos esta cuestión de a la ciencia por las lenguas, que precisamente es lo que nos comentaba la doctora Yadira, que se han hecho traducciones para romper, entre muchas otras cuestiones, la barrera del lenguaje, porque hay traducciones a purépecha, hay traducciones a francés, en alemán, italiano, inglés. Y entonces, si nosotras y nosotros a lo mejor queremos engancharnos también con esta cuestión de los idiomas, pues ahí podemos ocupar algunos ejercicios, algunos experimentos para poder ligar la parte de la lengua con la parte de la ciencia. Por el contrario, si yo soy un docente de lenguas, y a lo mejor quisiera acercarme hacia una parte del conocimiento científico, pues bueno, podemos ocupar estos libritos. Entonces, ahí tienen como los códigos QR o las ligas para que, digo, no ahorita, sino a lo largo de esta semana o a lo largo de las semanas puedan explorar y decir, ah, bueno, voy a tomar esto o va a ser como un referente para la construcción de mi producto que voy a entregar en este seminario. Siguiente, por favor, Yadira. Bueno, aquí solamente les muestro algunas publicaciones. Ahorita me voy a meter a la página y vamos a desmenuzar algunos libritos, pero ahorita solamente aquí les mostramos algunos. Tenemos experimentos simples para entender una tierra complicada con la edición de la medición de la tierra. Ustedes no me dejarán mentir que en la actualidad tenemos personas que hay dos visiones, la visión de las personas que dicen la Tierra es redonda y otras personas que dicen la Tierra es plana. Pero muchas veces nos decimos, híjole, si en algún momento cómo determinaron la circunferencia de la Tierra o cómo podemos inferir que pues la Tierra es redonda. Ah, pues en ese librito hay muchos experimentos que nos llevan justamente a no decir como dogma de fe, ah, la Tierra es redonda o la circunferencia de la Tierra es tanto. No, sino ahí nos ponen a pensar, nos ponen a analizar, nos ponen a mover o hacer cosas con las manos para poder llegar a esa conclusión. Entonces ahí va una argumentación, ahí va una cuestión del desarrollo de habilidades procedimentales, actitudinales, y también se vierte una cuestión de diferentes aprendizajes conceptuales de diversas áreas del conocimiento. Ahorita los vamos a ver, solamente es para que se vayan enganchando. Por ejemplo, el clima, muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano hablamos del clima, pero ¿qué tanto realmente sabemos o cuál es la diferencia entre el estado del tiempo y el clima y la química, cómo afecta a ello o cómo impacta en el clima, la geografía con esta cuestión de la altitud y toda esta cuestión
si está cerca del océano, si no está cerca del océano. Es decir, ahí se vierten muchas disciplinas para poder entender solamente el clima, que lo tenemos tanto en el lenguaje cotidiano y como bien lo comentaba la doctora Yadira, muchas veces nosotros en nuestras explicaciones las damos con las famosas concepciones alternativas, que son ideas no, digamos, aceptadas por lo científicamente correcto en la actualidad, pero los experimentos nos ayudan a poder entender esta situación. Y también tenemos en la serie esta cuestión de la superficie de los continentes y los océanos que flotan. Entonces ahí también hacemos una o se hace una serie de experimentos en los cuales vamos entendiendo pues en esta cuestión la naturaleza de los océanos, su dinámica, a partir de muchas cuestiones como física, como química, también con la cuestión de escritura, porque al momento de nosotros reportar unos resultados, al hacer un análisis, pues necesitamos esta cuestión de la lectura y de la escritura. Siguiente, por favor. Y ahorita, bueno, en esta diapositiva tenemos lo que son traducciones. Vean, por ejemplo, la imagen del lado izquierdo, ahí tenemos la presión atmosférica y la caída de los cuerpos, que también es otro tema muy importante y que mediante experimentación se pueden sacar muy buenas conclusiones, no solamente desde la parte de química, sino desde las diversas áreas del conocimiento. Y las traducciones están en español, en inglés, en francés, italiano, alemán, chino, imagínense, vean, chino y purépecha. Entonces hay un gran trabajo de muchas personas que se aventaron la cuestión de hacer la traducción, porque muchas veces pudiéramos pensar ahorita, "Ay, pero pues si con la inteligencia artificial o con el traductor de Google lo podemos hacer, pues no. Aquí lo importante de que lo hagan personas es que tienen que entender primero el experimento en el sentido de decir, lo que se quiere llegar es a esto. Entonces voy a colocarlo o lo voy a redactar de esta forma. Si lo hacemos a partir de una inteligencia artificial o de un traductor, por ejemplo, el de Google, pues lo va a hacer con esa frialdad en el sentido de decir yo solamente traduzco y se acabó. Aquí lo que se le pone también es esta cuestión del sentimiento, de decir, bueno, lo vamos a redactar de esta forma, si lo que se quiere llegar es esto, pues bueno, lo vamos a redactar en este sentido para que no se malentienda. Entonces, tenemos traducciones, por ejemplo, en el libro 2 que es La luz y los colores, pues también los tenemos en italiano, francés, inglés y alemán. O el libro 3 que es Eureka, los continentes y los océanos flotan, pues de igual forma lo tenemos en inglés, francés, italiano y alemán. Antes de pasar hacia la otra diapositiva que tiene que ver con los coloquios de lengua, de lenguaje, de lenguas, lenguaje y ciencia, me voy a permitir proyectar pantalla para explorar un libro y que ustedes vean de lo que de lo que pueden encontrar en los libros. No sé si pudiera compartir pantalla, Yadira. Y cualquier duda, con toda confianza, pueden levantar la mano, pueden incluso hasta interrumpirme, porque la verdad es que me emociono cuando hablo de estos libritos. Espérenme tantito, yo ocupé algunos libros, nada más dejen compartir un segundito. Vean, por ejemplo, aquí tenemos la página que ya lo tienen en el código QR o también lo tienen en esta cuestión el chat de Zoom, ahí ya tienen las ligas. Voy a tomar la libertad de abrir el de la medición de la Tierra, porque yo ya lo pude implementar con mis estudiantes y la verdad es que es hermoso todo lo que se plantea en este libro. Y al final sí se llega a esa conclusión de determinar cómo medir la circunferencia de la Tierra a partir de experimentos que si bien pudieran ser sencillos, pero eso no limita a que podamos explotarlos didácticamente y tan es así que se llega a la construcción de buenos argumentos respecto a la medición de la Tierra. Pues vean, este libro empieza con una parte de historia desde cómo se empieza a uno como ser humano a cuestionarse, a decir, pues quiero explorar mi entorno, ya estoy aquí, quiero explorarlo. Entonces,
Aquí nos hablan desde Eratóstenes, entonces aquí puede entrar incluso hasta la etimología grecolatina, la historia, la geografía, las matemáticas también entran. Entonces, vean, tenemos ahí como un apartado que es de muchas áreas, no solamente es de una sola. Y aquí ya empezamos con los experimentos, nos va a decir qué es lo que vamos o cuál es el propósito del experimento uno, del experimento 2 y así sucesivamente. Es muy sencillo, es un lenguaje bastante sencillo porque lo que se busca es enganchar tanto al profesor, profesora y también al estudiantado. Pero ahorita me voy más aquí. Aquí se puede ver que podemos explicarlo en función de la geografía o vean aquí también en función de las matemáticas, hablar de magnitudes físicas, la simbología, y entonces vean aquí, digo, no lo vamos a ver todo así a detalle, solamente es como para que vean cómo están conformados estos libros. Por ejemplo, aquí el experimento uno, la medición de la circunferencia de la Tierra. Aquí nos proponen una serie de materiales, nos proponen un procedimiento. Y pues bueno, esto nos va a ayudar justamente para hacer el experimento, pero no nos deja morir solas y solos. Vean, aquí también nos da como una explicación. Ajá. Entonces aquí nos está dando una explicación a partir ya sea de texto o también de cuestiones como gráficas, representaciones. Aquí tenemos como imágenes y si se dan cuenta no nos estamos centrando solamente en la geografía o en la historia o en la química. Vean, aquí entra prácticamente hasta las matemáticas. Aquí estamos ya con ángulos y con esta cuestión de la incidencia de los rayos, que ahí puede entrar la física, la química, esta cuestión de Alejandría y Siena, ahí entra la historia. Entonces vean cómo está abordados desde una forma interdisciplinar. Y entonces aquí nos ponen algunos y otra vez el experimento 2 para hablar de los rayos paralelos y divergentes. Vean, aquí tenemos el procedimiento, la explicación para el experimento 3, explorar para hacer un mapa, los materiales, el procedimiento. Es decir, bueno, yo me tardaría aquí más de un día para explicar cada uno de estos libritos, pero básicamente lo que queremos transmitir es esa emoción, ese interés de que ustedes digan, ay, a ver, voy a explorar y voy a hacer al menos una actividad mientras y van a ver que cambia completamente la percepción del estudiantado respecto al poder explicar un fenómeno en cuestión y que lo podemos abordar con el acompañamiento de otras áreas. Vean, medir el interior de la Tierra, y vienen esquemas muy, muy bonitos, medición de distancia con ondas, aquí puede entrar la física, vean, esto lo puede hacer el estudiantado. Vienen variantes, eso también es bien importante comentarlo. Conceptos generales, medir el contenido de agua del suelo, igual viene su procedimiento, materiales, vienen variaciones. Entonces son libritos pensados precisamente para eso, para poder verlo desde una parte interdisciplinar y lo más importante, que está en un lenguaje tanto para el docente como para el estudiantado porque luego muchas veces ocupamos cuestiones técnicas que luego lo vemos y decimos, híjoles, mejor le damos la vuelta y hacemos otra cuestión. Entonces, aquí se trata de comunicar estos temas a partir de la cuestión interdisciplinar, pero de una forma bastante amigable. Entonces, este es un librito. Así nos podemos ir con todos. Por ejemplo, ya nada más voy a abrir este del clima y vean que los títulos son tan creativos. Por ejemplo, este de el clima pendiendo de un hilo. Entonces, insisto, es una colaboración también con geociencias y con muchas personas que han puesto su trabajo y que seguramente los proyectos que ustedes hagan a lo largo de este seminario seguramente van a incidir mucho en la parte de la comunidad preparatoriana. Y lo mismo es prácticamente el mismo estilo. Ahorita lo voy a pasar un poquito más rápido, los experimentos, las observaciones, las explicaciones, y son experimentos sencillos, la verdad es que sí, pero ayudan a entender conceptos muy complejos, y yo creo que eso es lo rico de un experimento sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí una concepción alternativa es pensar que en verano hace mucho calor, por así decirlo, porque estamos lo más cerca del sol, cuando es completamente
al revés, ¿no? Es decir, en verano, pues el Sol está más alejado, más bien ahí lo que influye es la inclinación del planeta Tierra. Entonces, mucho de eso, pues lo podemos ver en este tipo de libritos. Entonces, pues bueno, estos son los que están en español, pero aquí tenemos los que están en traducciones. Por ejemplo, vamos a poner este de chino. Entonces aquí lo tenemos. Vamos a suponer que tenemos un buen dominio de este idioma o tenemos estudiantes que a lo mejor manejan muy bien este idioma, pues bueno, poderles acercar de una forma amigable esta cuestión de la ciencia. Entonces vean qué bonito. Digo, desgraciadamente yo no sé chino, entonces nada más veo puros jeroglíficos, pero pues alguien que sí lo entienda, pues bueno, va a ver esto y va a decir, bueno, qué interesante, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos en purépecha. Vean aquí también ya está la traducción y es el mismo formato, es como el mismo estilo, nada más que pues está con la traducción de purépecha. Entonces, incluso está pensando, ¿no? A lo mejor, no sé, en personas que tengan esa oportunidad de viajar a una comunidad purépecha y decir, bueno, llevo este material, vamos a trabajarlo, si bien a lo mejor no sé como tal el idioma, pues bueno, sí lo puedo acercar en el sentido de bueno, este es un material y de aquí pueden sacar pues muchísimas cosas para entender fenómenos complejos. Entonces, pues aquí tenemos, y así tenemos muchas traducciones. Bueno, quizá a lo mejor la que podemos estar más familiarizados es con el idioma inglés. Pues bueno, de aquí si en mi aula yo quiero fomentar el inglés, pues bueno, puedo agarrar alguna de estas traducciones y poderlas implementar en mi aula. Por ejemplo, no sé si recuerdan que la doctora Yadira hablaba de esto, ¿no? De si la botella está vacía, y aquí, pues bueno, se aprende la ley de Gay-Lussac y de Charles. Entonces, así, con todas las demás, son maravillosos. La verdad es que les prometemos que no nos dan como regalías, pero sí los queremos promocionar porque la verdad es que son fabulosos y por supuesto que si en algún momento ustedes dicen, ah, yo tengo una idea que se puede abonar o así, pues con todo gusto se pueden poner aquí como en esta biblioteca digital. Tan es así que no hace mucho se tiene este es el libro más reciente donde la maestra Catalina es parte o autora de este libro que apenas salió hace unas semanas, que se llama Recetas de reacciones químicas que cambiaron la historia de la Tierra. Entonces vean qué nombres tan interesantes y tenemos también desde la fotosíntesis, las enzimas, las reacciones óxido-reducción, fermentación, neutralización ácido-base. Entonces, pues tenemos como o temas, muchísimos temas más bien era lo que quería decir, de dónde poder, para poder tener ideas para mi producto de este seminario o bien para la cuestión de, para mis clases también. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que Yadira me pueda, hacer el favor de seguir compartiendo la presentación, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta cuestión del coloquio de lenguas, lenguajes y ciencias. Han tenido pues bastantes ediciones, bueno, tres ediciones, y la verdad es que se han tenido trabajos muy importantes, tanto de docentes como de estudiantes. A mí, cuando yo estaba como asistente en estos coloquios de lenguas, lenguaje y ciencia, vuelvo otra vez con la parte cursi, se me ponía la piel chinita cuando escuchaba hablar a estudiantes en otro idioma, en inglés, presentando su proyecto, explicándolo desde una parte científica, desde una parte con el idioma en inglés. Entonces era muy gratificante decir, wow, la verdad es que aquí en la prepa hacemos muchas cosas y pues bueno, el producto, mucho del trabajo que hacen las y los docentes está plasmado aquí. Estas ediciones, al menos dos ediciones están en el grupo de Face que ya se los puse. Ustedes se pueden darle like y con eso ya pueden tener acceso al programa, a las mesas de trabajo y que ustedes conozcan el trabajo del estudiantado y también que conozcan el trabajo del profesorado. Y todo esto les puede o nos puede dar ideas
para ver qué podemos hacer en como producto de este seminario. Entonces, digo, para ya no tomar mucho tiempo el micrófono, ahí está la liga de Face para que ustedes puedan visualizar los trabajos que se han reportado en estos coloquios y que ha sido una participación continua. Las y los docentes han estado interesados en participar, las y los estudiantes, y ha sido muy gratificante ver todo lo que se ha plasmado en este coloquio. Principalmente ustedes van a decir qué busca este coloquio. Nos vamos a ir a la diapositiva siguiente. Pues básicamente había varias temáticas, por ejemplo, esto era del primer coloquio hasta, pues sí, ya tiene unos años. Cuando uno empieza a recuperar material, dice, bueno, sí es cierto, ya ha pasado el tiempo también. Y aquí buscábamos líneas temáticas como propuestas de integración de lenguas, lenguaje y ciencias en la enseñanza y en la divulgación o en la difusión científica, o materiales y recursos que plantean oportunidades para la enseñanza y aprendizaje con un enfoque interdisciplinario. Entonces, era lo que se buscaba en este primer coloquio. Y así, a lo largo de los otros coloquios, lo que se buscaba justamente era esta cuestión de la interdisciplina. Ahí tenemos el Face, ya se los acabo de compartir en el chat para que le puedan dar una revisada y ojalá que alguno de los trabajos que se plantearon en estos coloquios, pues bueno, les pueda servir como detonante para poder construir su propuesta de producto de este seminario. Y vamos a la siguiente, ya para finalizar con mi intervención. Pues con todo lo que hemos visto, creo que es muy pertinente ver la diferencia entre el trabajo multidisciplinario y el trabajo interdisciplinario, porque muchas veces podemos suponer que a lo mejor pueden ser sinónimos o que no hay alguna diferencia, y la verdad es que sí, hay muchos autores que hablan de trabajo multidisciplinario y de trabajo interdisciplinario. Hay muchas, eso es importante resaltarlo, que hay muchas definiciones. Aquí nos vamos a ir con lo que nos comentan estos autores de Klein 2011 y de la Academia Nacional de Ciencias del 2005, que están reportadas en la Universidad de Chile 2020, y nos dice que un trabajo multidisciplinario, me voy a permitir leerlo textual, se refiere al trabajo que incluye a más de una disciplina, pero, hay un pero, cuyo mecanismo de interacción es la yuxtaposición entre estas. En otras palabras, en esta modalidad, las distintas disciplinas se centran en partes del problema y contribuyen desde su visión. Sin embargo, las disciplinas no cambian en este proceso, no transgreden sus límites, sus fronteras. En pocas palabras, el carácter de dicha interacción es esencialmente aditivo, no integrativo. Solamente sumo química, sumo biología, sumo física, cada uno va a trabajar una parte del problema desde su perspectiva disciplinaria y con eso se hace algo aditivo para poder dar una posible respuesta o solución. Eso es lo que estos autores hablan sobre el trabajo multidisciplinario. Ahora bien, ¿qué es lo que se busca con respecto al trabajo interdisciplinario? Pues se refiere al trabajo de cooperación. Yo creo que esa es una palabra clave, al igual que la integración. Se refiere al trabajo de cooperación e integración entre dos o más disciplinas y su enfoque es la obtención de síntesis que traspasen los límites de las disciplinas participantes. Si para la multidisciplina el carácter es la yuxtaposición, para la interdisciplina es la integración de conceptos, metodologías y prácticas, que es lo que se trata de buscar con los trabajos que se presentaron en la parte de los coloquios y también de lo que está plasmado en los experimentos sencillos para entender una tierra complicada y también de sus traducciones, además de todo lo que se ha hecho en estos 10 años. Entonces, consideramos que era pertinente, después de ver todos los ejemplos o todo lo que hemos platicado hasta ahorita, pues ver esta característica, ¿no? Ver esta diferencia entre algo multidisciplinario con algo interdisciplinario, que era algo que comentaba la reunión pasada en la sesión de inducción la maestra María de Jesús, cómo lograr que sea inter y que no se quede en lo multidisciplinario o en lo disciplinar. Pues bueno, al mostrar estos ejemplos, a lo mejor nos da más luz con esta definición y con todo lo que vamos a ver en los conversatorios subsecuentes, pues bueno, tener como ideas para poder ir construyendo
pues nuestro producto interdisciplinar. Pues creo que queda una más, Yadira. Pues bueno, ya nada más, en su momento ahorita yo creo que Yadira nos va a comentar esa partecita. De mi parte sería todo esta cuestión de los libritos, las traducciones y también de lo que se ha hecho con los coloquios. Muchas gracias, maestro Alan. Queda ahora mucho más claro y bueno, en particular a mí me motiva mucho hacer este trabajo interdisciplinar en donde viendo estos cuadernillos con estas traducciones que se ha hecho, bueno, me vuela la cabeza que esto está enfocado a lo mejor en el área de ciencias, pero dentro del Colegio de Ciencias Sociales, pues también podemos trabajar cómo afecta dentro del comportamiento, a lo mejor estos cambios climáticos, ¿no? Y a lo mejor si queremos ser más puntuales dentro de la etapa de la adolescencia, ver estos cambios conductuales y entonces podemos trabajar aportando desde la parte de las ciencias sociales y desde la parte de la salud, por ejemplo, o de la química o de la física e incluso de los idiomas. Entonces, creo que vamos a tener productos bastante interesantes si hacemos este trabajo interdisciplinar. Vuelvo a hacer la pregunta y a hacer la invitación más bien si alguien tiene algún comentario, puede ponerlo en el chat o puede alzar su manita, abrir su micrófono con toda confianza. Si están surgiendo ideas dentro de las propuestas que se van a hacer en esta primera fase, no necesariamente es el producto, sino la propuesta, el proyecto, em, pues está abierto aquí para que puedan exponerlo en el chat también, si alguien quiere escribirlo, estamos aquí también para escucharles. Dice la maestra Fernanda Impel. Muchas gracias por compartirnos los cuadernillos, maestro Alan. Felicito muchísimo el trabajo y los pondré en práctica. Mi pregunta es, ¿los experimentos propuestos se realizaban en clase o en casa? Muchas gracias. Bueno, ahí, la verdad de estos experimentos es que pueden hacerse tanto en casa como también en la parte de, en clase. Digo, ahí ya dependerá también de la naturaleza de cada grupo, del objetivo que establezca él o la docente, de los tiempos, del contexto, pero son experimentos, yo creo que esa es su gran bondad, que al ser experimentos sencillos, se pueden adaptar y adecuar, pero aquí lo importante es que eso se puede traducir en entender cosas complejas. Por eso les decía desde un inicio que esta colección de que dice que experimentos sencillos para entender una tierra complicada, creo que dice mucho, ¿no? O sea, dice todo en el sentido de decir, pues con algo tan básico puedo entender algo tan complejo, pero sí puede ser indistinto. Sí, muchas gracias, maestra. Yadira, ¿quiere comentar algo? Sí, por favor, muchas gracias, maestra Carla. Sí, efectivamente, la colección está basada en los 10 experimentos más bellos de la física y se les llama bellos precisamente por su poder explicativo, ¿no? Entonces, con algo aparentemente sencillo, simple, con ingredientes o elementos muy eh, accesibles, hay una explicación muy amplia, digamos, poderosa, ¿no? Profunda de uno o más fenómenos, ¿no? Precisamente hoy con los chicos hicimos el experimento uno del librito uno. Y entonces contestando también la pregunta de la maestra Fernanda, sí, se pueden hacer en clase. Yo soy de inglés, ¿sí? Yo soy de inglés. En mi salón no hay más que bancas y sillas. No tenemos nada parecido a un laboratorio de ciencia, pero ocupamos 2 tazones de vidrio. Los chicos fueron a traer agua y yo tenía allí mi cafetera. Entonces allí hicimos todo el experimento con una botella de plástico y un globo, ¿sí? Y bueno, de verdad funciona fabulosamente bien. Los conceptos de física ya los vieron en su clase de física y lo que hice fue retomarlos. Ahí viene el reciclaje, ¿no? Y por supuesto, ellos ya habían venido trabajando con toda la terminología. Entonces, estos conceptos ya los tienen, no nada más la palabra en inglés, sino la definición en inglés y su uso en contexto. Ese trabajo se hizo previo
para llegar ahora al experimento, ¿no? Y de aquí vamos a desprender más materiales. Como les decía, hoy mismo hicieron su primera práctica en inglés o reporte de práctica en inglés y después vamos a seguir con otras cosas. Entonces sí, sí se puede hacer perfectamente en la clase. Muchas gracias, maestra Yadira. Tenemos aquí también en el chat la maestra Erika Hernández. Muchas felicidades. Es un gran trabajo que han realizado. Se los compartiré a mis alumnos. Muy bien, maestra Erika. Muchas gracias. El maestro Rafael Cuellar Lara, muchas felicidades por todo el trabajo realizado. Muy interesante unir las diferentes especialidades del conocimiento para que se interactúen y poder ayudar a explicar la vida cotidiana de nuestros alumnos, fomentar la observación de los alumnos de su entorno y explicárselos ellos mismos. Así es, maestro Rafael, justo esto es lo que provoca y sobre todo también invitarles a que de forma muy sencilla están haciendo ciencia, ¿no? Desde esta parte tan cotidiana y fomentamos precisamente el pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Bueno, pues si no hay algún otro comentario, alguna otra Yo quisiera pregunta. Sí, maestra. abusar, pero bueno, aportando algunas ideas que no son mías, pero por ejemplo, Alan ya nos hizo el enorme favor de poner bastante material en el Facebook de Cuatro Miradas. También está el canal de Cuatro Miradas donde van a estar estos conversatorios grabados cuando ustedes por alguna razón no los puedan ver. Pero allí mismo está grabados los 3 coloquios de lenguas, lenguajes y ciencia. Y allí pueden ustedes ver a los chicos dando sus ponencias en inglés, en francés, creo que en italiano alguna vez llegó a haber unos experimentos, los compañeros docentes, tanto de prepas como de facultades, como de externos, en fin. Pero esto me lleva a que entre estos trabajos que se han presentado, se presentó Ilse, ¿verdad, Katy? Es Sí, Ilse. Ella Ilse. es, ella es originaria de una comunidad ñañú. Entonces, el ñañú es su lengua materna. Y ella es geóloga, egresada de Juriquilla, y lo que hizo fue volver a su comunidad y empezar a trabajar con los niños de su comunidad, obviamente en ñañú enseñándoles cómo observar la tierra, cómo observar las piedras, qué cosa ver del entorno, etcétera, ¿verdad? Entonces, ella hizo un librito precioso que presenta justamente en uno de estos coloquios de lenguas, lenguajes, en donde, si no me equivoco, 10 cuartillas. Ahora, aquí me voy a remontar, perdón. Me voy a remontar hacia atrás. Estas lenguas no tienen ningún desarrollo desde hace 5 siglos. Me refiero en cuanto a la ciencia. Carecen de terminología, carecen de los conceptos básicos. Por ejemplo, en ñañú no existe la palabra atmósfera, no existe la palabra aire. Lo mismo pasa en purépecha. No existe la palabra gravedad, ¿no? Ninguna de estos términos existen en las lenguas originarias porque están completamente abandonadas en ese sentido. Entonces hay que empezar por construir cómo se va a decir, darlo a conocer a la comunidad y ese es uno de los trabajos que hizo Ilse, darle nombre y lo hizo justamente conviviendo con los niños, que fueron los niños finalmente los que nombraron las cosas y la comunidad lo aceptó. Entonces, son trabajos bellísimos, pensando, por ejemplo, en nuestros compañeros de literatura, que perfectamente podríamos combinar eh, disciplinas, combinar lenguas, combinar diferentes áreas del conocimiento en torno a un producto que viene definitivamente a incidir, porque aquí en esta comunidad ñañú ahora ya saben cómo empezar a estudiar la tierra, ¿no? Y bueno, voy nada más rápidamente a comentarles, no sé, Alan, si quieres platicar un poco sobre, hemos visto que algunos de nuestros compañeros todavía no se integran en un equipo y hoy vamos a atender a esta situación para que ya ustedes puedan empezar a organizarse. Alan, ¿quieres por favor tomar ese asunto? Sí, claro que sí, Yadira.
Bueno, hemos notado o nos han comentado algunas y algunos docentes que no han podido como conformar un equipo, entonces a lo mejor pudiéramos ocupar esta sesión para ver qué personas ya tienen equipo, qué personas a lo mejor todavía no tienen equipo y pues bueno, que se puedan hacer la integración. La idea que tenemos es mandar ahorita lo que es la liga de asistencia y en la liga de asistencia ahí viene un apartado donde dice si ya tienen equipo. En el caso de que sí tengan equipo, pues bueno, colocar con quién van a estar trabajando y en el caso de que no, pues bueno, ya nosotros con el listado, pues bueno, poder ver cómo conformar los equipos. Esa sería una opción, pensando en que a lo mejor hay docentes que por alguna razón no se pudieron conectar a esta sesión, pues bueno, también tengan como esa oportunidad de llenar y saber con quién con quién pueden estar trabajando. Entonces, esa es la idea que tenemos. Insisto, sí ya es importante ir conformando el equipo en esta semana, yo creo que es importante, pero tampoco se estresen en el sentido de decir, híjole, si no lo tengo ya, si no tengo mi equipo ya ahorita, pues ya me dan de baja. No, la verdad es que estamos como dando el seguimiento para que en la medida de lo posible, lo más pronto posible, pues bueno, puedan tener el equipo. Entonces, pues si gustan podemos hacer ello y también que quede en la grabación para que aquellas personas que no nos pudieron acompañar en esta sesión, pues bueno, que lo puedan hacer. Sí, ya. Ah, creo que está apagado el micro. Perdón, gracias. Recibo un mensaje de uno de nuestros compañeros. Él dice que nos está escuchando desde el automóvil y que por favor si podemos poner en una lista de todas las ligas que hemos compartido del Facebook, del YouTube, de los libritos, del proyecto de a la ciencia por las lenguas, etcétera. Entonces, pues yo creo que lo vamos a hacer llegar por el chat. Por favor, lo cual me lleva a otro punto. Hemos visto que no todos los compañeros que se han registrado en el formulario de Google, no todos están en el chat y tampoco no todos los que están en el chat se han registrado. Entonces, pedirles por favor que entren al sitio oficial. Si gustan, ahorita les dejamos también la liga del sitio oficial para que por favor todos los que están aquí presentes sí ya hagan su inscripción. Esto también nos va a facilitar lo que Alan nos decía, de poder apoyar la formación de equipos, aquellos que todavía no tienen, ¿verdad? Si ya lo tienen, pues perfecto. Y si están, ya se registraron, pero no están en el chat, Carla, quisiera yo pedirte, no seas tan amable, por favor, de compartirnos el código para que los que estamos aquí, todos estemos en el chat, por favor. Y en el chat pues se agiliza, ¿no? La comunicación. Y allí mismo, hoy por ejemplo me reportaron que la liga que pegamos en el calendario no a todos les abría. Entonces podemos pegar la liga también, aparte del calendario, también en el chat y es mucho más directo, ¿no? Entonces, para que todos estemos inscritos y todos estemos en el chat, por favor. Muchas gracias. Y ahorita se les acaba de compartir la liga de asistencia a la sesión uno, que es justamente para recabar su asistencia, pero también para el llenado de algunos datos que nos van a servir para la conformación de equipos si es que todavía no tienen un equipo. Entonces, vamos a tomarnos unos minutos también para que se pueda hacer este proceso de llenado. La idea Gracias. que tenemos es integrar disciplinas, perdón, pero que sean del mismo turno. Por ejemplo, que todos sean de la mañana para que se puedan reunir a contraturno y viceversa, ¿no? Perdón. Gracias, maestra Alan, maestra Yadira. Y bueno, también pego aquí la liga para nuestro chat, que está justo después de la liga de asistencia. Ahí está. Bueno, pues dando oportunidad a que se registren, me permito leer el comentario de la maestra Angélica Rosario Campos Sosa.
quien muy amablemente comenta, muchas gracias. Es un avance muy profundo en un modelo de trabajo en muchos ejes, en interdisciplina y en multidisciplina, y dirigidas con el método científico. Así es, maestra Angélica Rosario, muchas gracias. Y bueno, esta es la idea, hacer un trabajo interdisciplinar. Entonces, pues fomentando ahorita la creación de los equipos y pues también creo que fomenta el compañerismo, ¿no? Si no conozco, pues estoy totalmente abierto a conocer, a trabajar, a ser flexible. Entonces, creo que abordamos diferentes ramas y bueno, pues la idea es sumar para presentar proyectos interesantes y, ¿por qué no? Pues a mediano corto plazo estar eh, también proyectándolos de forma nacional y hasta en una de esas internacional, ¿no? Que esa es la idea, expandirnos. Bueno, pues no sé si hay alguna duda, pregunta, ya están aquí las ligas y por supuesto en este chat que ahorita subimos, vamos a subir también las ligas de la página de Cuatro Miradas en YouTube y también los libritos para que puedan ustedes tener acceso a ellos a partir de, si no están aquí, a partir del chat de WhatsApp. Y bueno, pues para finalizar, le damos la palabra a la maestra Catalina, quien nos va a presentar pues ya este último trabajo que es el curso en línea. ¿Qué aprendimos con Galileo? ¿Cuál fue el idioma? ¿Qué fue lo que se trabajó? Maestra Katy, adelante, le escuchamos. Pues aquí rápidamente, porque estamos ya sobre un poquito de tiempo, ¿no? Pero creo que presentarles este curso fue un curso que se dio hace ya 2 años, si no me equivoco, ¿no, Yadira? Alan, aquí vamos a abrir el micro hacia los tres, Sí, ¿no? claro. No solamente voy a estar yo. Fue un curso que ya se dio hace 2 años, fue en línea efectivamente, y aquí el curso no fue en inglés, sino fue en italiano, ¿no? Y se hizo obviamente el cambio, apoyándonos justamente del trabajo que ya se tenía a partir de los libros o de los libritos que ahorita acaban de ver en la página de Geociencias. Ya se tiene todo un grupo de trabajo encabezado de entrada, ¿no? Tanto con Yadira como con la doctora Susana, ¿no? Allá en Juriquilla. Y a partir de ellas dos realmente se hizo como que este, este match para trabajar, ¿no? Y entonces, ¿qué fueron haciendo? Pues se fue formando el equipo de italiano, ¿no? Con el cual se hicieron las traducciones. Y a partir de este grupo de italiano, que, ojo, es un investigador, que ahorita el nombre nos lo dirá, ya dirá, Michelangelo Martini. exacto, ¿no? Con él es investigador en geociencias. Y entonces, es todo un proceso el hacer las traducciones que ahorita mostró Alan, ¿no? En el sitio, porque no es solamente escribir, no solamente es escribir el experimento, es escribirlo, ¿no? Que vaya con todo, ¿no? Con todo lo que se pide, pero posteriormente se hace una traducción, ¿no? Y Yadira, corrígeme si me equivoco, por favor. Se hace esta traducción al italiano con un profesor de italiano, en este caso fue el maestro Omir de Prepa 5, ¿no? De ahí se envía a una revisión ahora con el investigador, que además eh, es italiano de nacimiento, ¿no? Y entonces él revisa el libro, ¿no? Bajo el contexto de ciencia e italiano, ¿no? Hace los comentarios y las correcciones y regresa nuevamente de este lado, ¿no? Del área que se está generando para que otra vez le den la revisión. Entonces, es todo un proceso el generar estos libritos. Realmente uno aprende mucho porque, vaya, de verdad, uno dice, pues sí, tal vez mi área, ¿no? En mi caso, química, ¿no? Que hace poco acabamos de terminar. Si nos preguntan cuántas veces fueron y vinieron las correcciones, las revisiones, que si el logo, que si el dibujo, que si el escrito. Bueno, de verdad, ¿no? Es un trabajar tremendo, ¿no? Y además cuando viene de tus pares, ¿no? Al nivel de posgrado, ¿no? Y que te dicen, miren, es que aquí pasa esto y tú, ok, pero aquí también pasa esto. Y entonces se establece un diálogo. Es interesante, de verdad creo que es una experiencia, ¿no? Que es distinta a cuando escribes solamente en tu lengua, ¿no?
porque entonces al momento de cambiar, cambian varias cosas, ¿no? Así que este curso se dio con ellos y fue muy interesante porque los estudiantes eran estudiantes de quinto año, no eran de sexto, eran de quinto, ¿no? Eran del 520, muchos de ellos, y de ahí quien se quisiera inscribir. Y de ahí se generaron en línea los cursos completamente. Y no sé, me gustaría, Dira, que intervinieras, ¿no? Para que les comentaras cómo se fueron llevando a cabo. Sí, es muy interesante. Los contenidos del curso los hicieron entre el doctor Michelangelo Martini y el maestro Eomir Antonio, que es el maestro de italiano en Prepa 5. Entre ellos dos construyeron el curso y luego uno de los técnicos académicos de Juriquilla fue el que lo montó en un aula Moodle. Y esto fue algo rapidísimo. Yo creo que debe haber sido cuando mucho un mes. E inmediatamente se implementó, se ha impartido creo que 3 o 4 veces. Una de ellas fue en Prepa 2 si no me equivoco, y las otras dos fueron en Prepa 5. Los chicos encantados, porque no es lo mismo, y se los dice una maestra de lengua, no es lo mismo dar la clase de lengua con hablando de pues los lugares bonitos, en este caso de Italia, de la ópera, del David de Miguel Ángel, a hablar de algo que acaban de ver en su otra clase, que vienen de allí, que les es conocido, pero además les es cercano. Entonces el aprendizaje cobra otro valor por completo. Y bueno, claro que tenía el valor agregado de tener un italiano con un conocimiento amplísimo y además él ama justamente a los chicos de bachillerato, lo ha dicho muchas veces. Entonces, sí se transformó en un curso muy interesante, muy dinámico, que los chicos gozaron mucho. Y otra cosa que no hemos tocado aquí, bueno, Katy lo tocó muy brevemente, pero sí quisiera yo resaltar es que en todas las actividades que nuestros jóvenes participan, vemos la forma de que les den constancia, reconocimiento, diploma o algo para irles construyendo su currículo, porque eso lo van a necesitar. Aunque bueno, eso no tiene mucha relación con el seminario permanente. Pero sí, así es como está. Y bueno, pues creo que otra cosa que se podría plantear como un proyecto de este seminario es cómo se podría construir un curso interdisciplinario de 2 o más asignaturas. Eso sería muy interesante, fundamentar el diseño, fundamentar la articulación de las diferentes disciplinas y presentarlo meramente como un proyecto, no construir el curso, sino meramente así es como sería, ¿no? Y ese puede ser el trabajo final de este seminario. Y creo que puede ser algo que sí entusiasma mucho. Lo mismo de los libritos, como les comentó Alan. Bueno, por supuesto que se puede, si ustedes dan una buena mirada. De hecho, Katy y yo ya teníamos un buen rato trabajando con ellos cuando salió esta idea de las recetas de cocina, ¿no? Para ver cuestiones de reacciones químicas y después la doctora Lanis lo enriqueció con la parte geológica. Entonces, sí, todas estas propuestas son muy bienvenidas. Y bueno, yo no sé si esto que les voy a decir es una buena noticia o no tan buena, pero estamos en la mejor disposición de apoyar. De hecho, se los habíamos comentado en la reunión de introducción, que pues tenemos las negras intenciones de asesorar a los equipos. Entonces, ahora que se formen los equipos, pues dependiendo de las disciplinas, con mucho gusto estaríamos allí para ver de qué forma podemos aportar, apoyar, orientar, compartir y, por supuesto, aprender de ustedes. Y tenemos un Quiero decir comentario, ¿no? sí, un comentario de la maestra Angélica Rosario Campos. Maestra, sí, con mucho gusto atendemos su solicitud en en la, en el formato de asistencia de hoy. Por favor, déjenos todos sus datos y tenga por seguro que vamos a poner atención en esto. Sí, así es. Muchas gracias, maestra
Catalina, doctora Yadira, maestro Alan, pues por estas aportaciones tan interesantes y sobre todo, bueno, pues eh, me quedo con esta sensación y esta motivación de querer trabajar y sobre todo de esta forma interdisciplinaria. Em, Agradecemos nuevamente la asistencia de nuestros compañeros y compañeras a este nuestro primer conversatorio y les animamos a que en los siguientes puedan abrir sus micrófonos y podamos hacer esta participación pues más interactiva, que de esto se trata, de no ser como tan serios, sino que tengamos esta interacción, esta conversación y que podamos intercambiar dudas, llevarnos más dudas o bueno, o resolver algunas, ¿no? También esa es la idea. Pues muchas gracias. Nuevamente aquí están la liga de la asistencia, por favor no se les olvide. Agradecemos al equipo que está aquí, al apoyo. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes también. Sabemos que van a ser proyectos bastante interesantes y bueno, pues estamos en esta construcción. Muchas gracias por este primer conversatorio. Maestra Yadira, no sé si quieras agregar algo más. Sí, Maestro muchas Alan, gracias. Catalina. Invitarlos al siguiente conversatorio, va a estar muy interesante. Es a cargo de la doctora, denme un momento, por favor, de la doctora María Aurora de Los Ángeles Ramos Mejía. Es el próximo martes 11 y el título del conversatorio es La escritura como una herramienta epistemológica en el desarrollo del pensamiento científico. Entonces, va a ser muy interesante. La doctora es de la Facultad de Química y creo que va a tener mucho que aportar como química en relación con la redacción de textos y la construcción del pensamiento científico. Así es. Pues les invitamos a estar ahí nuevamente. Recuerden que tenemos el acceso, se va a publicar unos días antes para que estén atentos, atentas y también en nuestro chat de WhatsApp. Muchísimas gracias. Damos por terminado este primer conversatorio. Agradecemos a los participantes, a las participantes. Muchísimas gracias. A todos, a todas, que tengan una excelente tarde-noche. Gracias.